En la cartilla de sociales, la número 20, vamos a ver la década infame y el golpe de Estado de 1943. Comenzamos con la década infame. Luego del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu asumió como primer presidente de facto de nuestro país. Con él se inició un periodo que se extendió hasta 1943, conocido como década infame o restauración conservadora. El primer nombre se debió a una sucesión de gobiernos que retomaron las peores prácticas de la época conservadora, entre ellas el fraude. Uriburu no tardó en perder el apoyo de los sectores que junto con él habían encabezado el golpe, incluidos los conservadores, y resultó obligado a llamar a elecciones. En una elección fraudulenta, Justo ganó las elecciones presidenciales en noviembre de 1931. Lo hizo como candidato de la Concordancia, una coalición formada por los grupos conservadores, la UCR antiperonista, militares y miembros del Partido Socialista Independiente. Hasta 1943, todos los presidentes pertenecieron a la Concordancia. Fraude patriótico o fraude patriótico y corrupción. Durante los gobiernos de la Concordancia se volvió a emplear el fraude electoral que había mantenido el PAN. ¿Recuerdan el PAN? Partido Autonomista Nacional. En el poder. Como desde 1902 se regía el voto secreto, en muchos casos directamente se cambiaban las urnas por otras llenas de boletas del candidato de la Concordancia. Esta práctica fue denominada fraude patriótico. Golpe de Estado de 1943. El 4 de junio de 1943, varios militares de ideas nacionalistas que habían formado grupos de oficiales unidos, GOU, derrotaron al presidente Castillo. Entre esa fecha y febrero de 1946, el gobierno estuvo en manos de los general Arturo Rawson, Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell, respectivamente. Entre los miembros del GOU, del Grupo de Oficiales Unidos, estaba el coronel Juan Domingo Perón, un militar poco conocido hasta ese momento. Entre 1943 y 1945, Perón fue ministro de Guerra, vicepresidente y secretario de Trabajo, cargo desde el cual cimentó su carrera política. Desde la Dirección Nacional de Trabajo, luego convertida en secretaría, Perón impulsó una serie de medidas que beneficiaban a los obreros y les daba acceso a condiciones más dignas de trabajo. Vacaciones pagas, posibilidades de jubilarse, indemnización por despido y mejora de los salarios fueron algunas de ellas. También sancionó el Estatuto del Peón Rural, que protegía a los trabajadores rurales de la explotación a la que estaban sometidos. Con todo esto, Perón estableció un lazo que lo unió al movimiento obrero hasta su muerte. En cambio, su acceso a popularidad le generaron tensiones con los miembros del GOU, que le exigieron la renuncia a sus cargos. En octubre del 1945, los militares detuvieron a Perón y lo enviaron a la isla Martín García. De inmediato, los trabajadores comenzaron a movilizarse para conseguir su liberación. Los sindicatos organizaron en la Confederación General de Trabajadores, la CGT, decidieron llamar a una huelga general el 18 de octubre. Pero un día antes, el 17, miles